Dentro de FreeCAD disponemos de distintos espacios de trabajo para poder acotar. El espacio de trabajo Draft nos permite acotar dentro del propio modelo en 3D y el espacio de trabajo Drawing, Dimensioning y TestDraft nos permiten acotar en lo que podríamos denominar algo parecido al espacio papel de AutoCAD o el espacio modelo papel de MicroStation. En este caso vamos primero a trabajar con TestDraft y lo primero que tenemos que realizar en TestDraft es configurar los parámetros de este espacio de trabajo. Nos iríamos a editar, preferencias, y en preferencias seleccionaríamos TestDraft y en TestDraft lo primero tendremos que tener el ángulo de proyección, que tiene que ser el primer ángulo que corresponde al sistema europeo. Las líneas ocultas están en el formato tipo tablero. Detectaremos las caras, mantendremos las páginas al día y el tipo de color va a ser el normal para las líneas ocultas y la preselección, que consistirá cuando nosotros vayamos a acotar primero, hacemos una preselección pasando por encima y si clicamos con el botón izquierdo conmuta al color verde, que sería el color seleccionado. El tipo de fuente de la etiqueta va a ser Arial, la altura de etiqueta va a ser 2 milímetros y el tamaño texto editable va a ser 2 milímetros. También debemos tener concretamente elegida la plantilla por defecto. Esto es una diferencia con el Drawing Dimensioning, porque en Drawing Dimension de las distintas plantillas seleccionamos la que queramos. Nosotros tenemos en este caso dentro del espacio de trabajo TestDraw, lo que elegimos es la plantilla más utilizada, que es la que se va a insertar por defecto. En este caso va a ser la A4 Landscape USR Prácticas con la etiqueta final de 2, porque nos permite diferenciar de aquellas que no tienen esa etiqueta final de 2, que corresponden a etiquetas con conjunto de textos que son editables, que se pueden interpretar desde Drawing Dimensioning, pero desde TestDraw no. También tendremos el directorio de las plantillas, que sería C Program File, FreeCAD 18, Data Mod, Drawing Template, y una vez que están configuradas estas plantillas, nos iremos a los parámetros de las cotas. En los parámetros de las cotas vamos a elegir los decimales que queremos, en este caso va a ser 2, el tamaño de fuente va a ser 2 milímetros, el color de la fuente, el color negro, el estilo de flecha va a ser triángulo relleno y el tamaño de flecha, en este caso vamos a elegir 1,50. También tendremos elegir una serie de colores, en que quizás el más importante va a ser el color de vértices, que van a ser los puntos que definen las distintas geometrías a acotar. Así tendríamos elegidos el conjunto de todos los parámetros de acotación del espacio de trabajo TestDraw. Una vez definidos los parámetros de acotación, lo primero que tenemos que realizar sería elegir la orientación en la que queremos ver el alzado. En este caso hemos orientado de las distintas posiciones que podría tener la pieza correspondiente, pues elegimos, por ejemplo, esta dirección como dirección de observación del alzado. Una vez elegido esto, se elige el formato. El formato que va a aparecer se selecciona, aparece al clicar sobre este icono que aparece en la parte superior izquierda. Nos aparece la plantilla, concretamente este sería la 4 Landscape para prácticas con la etiqueta final del número 2, y una vez que tengamos el formato elegido, seleccionamos dentro del cuerpo de modelado la última parte de la ejecución, que en este caso sería el Path 004. Elegida la última parte de la ejecución de un cuerpo modelado en paramétrico, nosotros vamos a pasar a elegir la distribución de las distintos objetos o vistas que queremos que aparezcan en ese formato. Si clicamos sobre el cuarto icono, nos aparece el alzado elegido.
El tipo de proyección va a ser del primer ángulo y la escala la vamos a colocar personalizada. Estamos viendo que esto está a escala 1:1, luego lógicamente vamos a tantear la escala 1/2 y vamos a elegir las distintos. Sería la planta en la parte inferior, el perfil izquierdo en la parte de la derecha, y vamos a elegir también pues un espacio, un formato que corresponda a la proyección isométrica asociada a esas vistas. Como vemos, a partir de que hemos elegido la escala 1/2, nos aparecen tanto la planta como el perfil izquierdo como la vista isométrica en la escala 1/2, pero no están dentro del formato. Vamos a cerrar esta parte que nos sirve simplemente para elegir las vistas que van a entrar en el formato, y una vez que cerremos esto, vemos que ha aparecido el objeto Page dentro del directorio, que tiene la plantilla y que tiene el grupo de vistas. El grupo de vistas del proyecto, cuando nosotros X corresponde a la distancia que hay de izquierda a derecha desde la parte inferior izquierda, vamos a elegir, como vemos, está muy desplazado hacia la derecha, vamos a elegir 120, y cuando clicamos simplemente, una vez que se ha elegido la posición a la izquierda, al clicar simplemente en otro campo como ha sido el I, directamente ya se colocan a la escala correspondiente. Este grupo de vista, nosotros, si no tenemos seleccionado nada, podemos moverlas en conjunto colocándolas en el formato. También, si nos vamos al grupo de vistas, vemos que hay un espaciado en X, que es la distancia en horizontal entre las vistas, y un espaciado en Y, que sería la distancia en vertical. Vamos a colocar un espaciado en X que sea 10 y un espaciado en Y que sea 10, por ejemplo. Tenemos el conjunto de vistas, vamos a dar un zoom ajustando la vista, y estos son los 4 objetos que nos van a aparecer. Esto sería otra parte del trabajo, es decir, qué información queremos que aparezca en el espacio de papel antes de acotar. Como observamos, dentro de estos distintos elementos nos aparecen unos puntos de color verde que corresponden a los vértices que definen las distintas geometrías. Observemos entonces que cuando nosotros pasamos por encima de una geometría cambia de color, que es el color de resalte que hemos elegido en las preferencias. Si seleccionaría esta, conmutaría verde, pero antes de seleccionar se pueden seleccionar tanto superficies como elementos geométricos. Con esto tendríamos el grupo de vistas que van a aparecer a la escala correspondiente. Observemos que estas vistas, si yo estoy en el Project Group, en el directorio del modelo, se mueven el conjunto de vistas. No hace falta trabajar con distancias concretas, sino de forma dinámica se podía elegir la posición. Si, por ejemplo, yo quiero mover solamente una vista, pues la seleccionaría dentro del Project Group. Este sería alzado, planta, perfil izquierdo, y entonces puede mover solamente esa vista. Normalmente la vista que se suele mover va a ser la vista isométrica, que no se ajusta a una distancia concreta respecto a las otras vistas. Podríamos ir a Project Group y el espaciado en X reducirlo, pasarlo a 8. Y con esto tendríamos el conjunto de vistas que tendríamos para acotar. A partir de esta distribución de vistas, el problema que tendremos sería acotar estos elementos. Vamos a ver a continuación, en el siguiente apartado del vídeo, cómo se acota. Hemos visto que a la hora de colocar las vistas se ha elegido un tipo de plantilla por defecto que es la más utilizada.
No obstante, si queremos cambiar de plantilla, se puede realizar si se crea una nueva página, pero en este caso, en vez de elegir este icono de la izquierda que corresponde a la plantilla por defecto, nos iríamos a esta carpeta que se va directamente al directorio de plantillas y nos permite elegir una plantilla. En este caso, imaginemos que queremos tenerlo con el tamaño del formato A4 en vertical en vez de apaisado. Seleccionaríamos el formato, daríamos a abrir y aquí nos aparece el formato. A partir de aquí todo el proceso sería similar, es decir, tenemos este formato, seleccionamos el cuerpo que queremos representar y elegiríamos la primera vista que quisiéramos colocar. A partir de ahí todo el proceso sería similar al anterior. Antes de continuar, debemos de realizar una modificación que no se ha realizado previamente para que no coincidan los vértices, no pueden tener el mismo color que el color de selección una vez seleccionado. Entonces observemos que en editar, preferencias, en Test Draw, el color de seleccionado es color verde y el color de los vértices lo hemos pasado, estaba verde también, lo hemos pasado a este tono claro magenta para que se pueda distinguir cuando un vértice ha sido seleccionado. Así podemos ver que cuando nosotros seleccionamos algo pasa a magenta, si clicamos sobre él pasa a color verde, es decir, el color magenta sería el color de preselección y cuando está ya seleccionado pasaría a color verde. Así, por ejemplo, supongamos que queremos acotar la distancia entre los distintos centros de estos arcos. Pulsaríamos control porque voy a hacer una selección múltiple, pasa al punto verde y este punto pasa verde. Entonces, la distancia vertical entre esos dos puntos quedaría acotada. Inicialmente la cota aparece de color verde. El texto de cota, moviendo el ratón, se puede situar y la línea de cota también se puede situar. Elegiríamos una posición. Cuando estemos conforme con respecto a la posición, hacemos un clic con el botón izquierdo y pasa a ser la cota definitiva. Igual podríamos realizar pulsando control, seleccionando este punto y seleccionando este punto. Hay que pulsar control de forma que estos dos puntos estén en color verde. La distancia vertical, ahí va un objeto seleccionado, pulsamos control y la distancia vertical nos aparece aquí y se pudiera situar. Vemos que la cota inicialmente, hasta que es definitiva, está de color verde. Si estamos conforme a la posición, clicamos con el botón izquierdo y pasa a ser cota definitiva. Así podemos acotar, como estamos viendo, distancia entre dos puntos, pero también se puede acotar lo que correspondería a segmentos. Por ejemplo, si seleccionamos este segmento, vemos que ha pasado a color magenta a pasar por encima de él, clicamos sobre él, elegimos distancia vertical y nos aparece la distancia vertical asociada a ese elemento. Así podemos acotar linealmente los distintos elementos de este diseño. De forma similar, tendríamos que realizar la acotación de los arcos. Por ejemplo, supongamos que queremos acotar este arco de circunferencia. Al pasar por encima pasa a magenta. Si clicamos con el botón izquierdo cambia de color porque ya está seleccionado. Elegiríamos la herramienta de acotación radial. Nos aparece el radio y lo podemos situar pulsando con el botón izquierdo sobre la cantidad numérica en una posición que nos resulte conveniente. Una vez elegida la posición, clicaríamos con el botón izquierdo y pasaría a su posición definitiva. Para el arco interior sería similar. Primero la preselección cambiando a magenta, clicamos sobre ella para confirmar la selección, pasa a color verde y
daríamos acotación radial, el texto aparece en una posición arbitraria, elegimos la posición, cuando ya tengamos la posición levantamos del botón izquierdo una vez seleccionada la ubicación de esa cota y clicamos de nuevo para que pase a ser cota definitiva. De forma similar podríamos acotar este arco interior. Nos acercaríamos dando a la rueda del ratón. Primero hay que seleccionarlo. Ya estaría seleccionado. Elegimos la posición de la cota. Confirmamos la ubicación. Este arco se selecciona. Y el arco interior. Clicamos sobre el valor de la cota. Elegimos la posición de la cota. Y de esta forma vamos acotando. Recordemos que no solamente se pueden acotar los radios con la preselección, sino también los elementos lineales. Por ejemplo, en este espacio chavetero, si seleccionamos este segmento, sería una cota horizontal. La situamos. Y elegiríamos la cota vertical del chavetero. Que la situamos. Bien, de esta manera podemos acotar las distintas vistas, acotando distancia entre puntos. Recordemos que si se van a seleccionar dos puntos hay que pulsar el control para hacer una selección múltiple. Ese segmento se puede acotar mediante los dos puntos, como podemos observar, o se puede acotar seleccionando el segmento, que nos ahorra un clic de ejecución, igual ocurriría con este segmento. Bien, observemos que cuando nosotros hemos ido acotando, las cotas van ocupando un espacio y que ese espacio pues, puede ocurrir que nos quede pues, muy pegado al margen. Si nosotros seleccionamos la vista, las cotas quedan asociadas y se mueven junto con las vistas. Aquí en este caso ocurre de una forma ventajosa en comparación con otros software, que las cotas asociadas, en el momento que se mueve la cota, pues se deslocaliza la posición de la cota, como ocurre en MicroStation o incluso en AutoCAD, pero aquí no, aquí quedan asociadas y se mueven junto con la vista. Podemos continuar acotando, haciendo una selección múltiple, por ejemplo, para estas distancias. Pulsamos control. Bueno, este segmento se puede acotar de golpe. Igual ocurriría con este segmento de la derecha. Y con este segmento, que nos permite saber la dimensión total de toda esta anchura. En este caso serían los 30 más 10, 40 más 15, 55, sería todo este elemento cilíndrico del eje, estaría dimensionado precisamente por estas tres cotas que van asociadas. Nos quedaría por acotar un pequeño segmento aquí, o bien la distancia entre estos dos puntos. Pulsaríamos control para seleccionar los dos puntos y sacar la cota correspondiente, que en este caso sería 2,5.
De esta forma nosotros podríamos acotar los distintos elementos que nos definen pues una pieza. Concretamente en este caso quizás nos quedaría solamente por acotar la distancia, por ejemplo, entre estos dos puntos. Pulsaríamos control. Pulsaríamos control. Distancia horizontal. En este caso sería 50. Y confirmaríamos. Bien, una vez que tengamos realizada la acotación, ¿qué nos faltaría en el formato? En el formato nos faltaría pues colocar la información relativa al autor de este diseño y también pues a la escala y a la práctica correspondiente. Esto se hace mediante la inserción de etiquetas. Las etiquetas está aquí en la parte superior. Tiene un texto por defecto. Si queremos cambiar ese texto dentro del valor de datos de ese objeto que acabamos de meter, clicamos sobre los puntos y donde default text vamos a colocar, por ejemplo, el nombre del proyectista. El tamaño del texto tiene 8 milímetros. Vamos a colocar, por ejemplo, 3 milímetros de altura. Y como va a ir dentro del campo que corresponde al alumno, pues vamos a dar una rotación de 90 grados y ya con esto podríamos ubicarlo directamente en ese espacio. Si queremos colocar otro texto, volveríamos a repetir, seleccionar etiqueta, en los datos de etiqueta que aparece como anotación 001, elegiríamos el tamaño de texto, va a ser también 3, y el texto, iríamos a los puntos, vamos a colocar la escala, que va a ser 1, 1/2. Ese texto lo vamos a girar igual que antes, 90 grados, y lo vamos a colocar dentro de la escala. Finalmente tenemos dos anotaciones. Vamos a crear una anotación más para el número de práctica. Seleccionamos la anotación. Dentro de default text vamos a colocar la práctica, sería la práctica número 10. El tamaño de texto vamos a colocar, por ejemplo, 6 milímetros. El tipo de texto va a ser Arial, pero el estilo de texto puede ser, por ejemplo, letra negrilla, que sería Volt. Giramos los 90 grados y lo colocaríamos dentro del número de práctica. Bien, con esto ya hemos distribuido las vistas, hemos colocado las etiquetas que dotan de una información complementaria a todo este documento de texto, documento gráfico, y finalmente lo que tendríamos que hacer es generar el PDF correspondiente para imprimir esto. Iríamos a archivo, exportar PDF, y dentro de exportar PDF vamos a elegir práctica test drive 1 y guardaríamos. Realizado esto, sí, ya tendríamos el correspondiente PDF generado. Si quisiéramos verlo, buscaríamos dentro del archivo PDF el correspondiente,
que sería el tetrap número 1. Aquí tenemos el PDF generado, en el cual podemos observar algunas singularidades. No han aparecido las líneas ocultas. Las líneas ocultas se pueden elegir, seleccionar dentro de cada vista. Por ejemplo, las líneas ocultas no tendría sentido en el alzado, pero sí en el perfil izquierdo y en todo caso en la planta. Observemos que ha utilizado una línea más gruesa para el modelo, mientras que las líneas de cota y las cotas correspondientes se han colocado con un grosor más fino que el que se observaba anteriormente. Bien, ¿cómo se pueden colocar las líneas ocultas? Por ejemplo, imaginemos que dentro del perfil izquierdo yo quiero colocar las líneas ocultas. Al seleccionar el perfil izquierdo que aparece dentro del Project Group como left, tenemos que elegir en Hard Hidden, en vez de False, elegir verdadero. Al clicar sobre otro campo ya vemos que nos aparece la línea oculta. Igual podría ocurrir con la planta. En Hard Hidden, líneas ocultas, pasamos a verdadero y ya han aparecido aquí las líneas correspondientes. Es lo único que nos quedaría por representar. No tiene sentido que nos aparezcan líneas ocultas en la perspectiva isométrica porque lo que nos tiene que dar una idea del volumen exclusivamente. Y puede ocurrir que las líneas ocultas aquí nos creen mucha confusión por el exceso de información.